¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra tertulia del domingo. Hoy día domingo 7 de febrero del 2021. Ya estamos prácticamente en el segundo mes de este 2021. Se ha pasado rapidísimo el tiempo. Y el día de hoy vamos a tener una tertulia que promete bastante porque en estas últimas semanas han salido una serie de normas que sería bueno discutir, ¿no? Discutir y justamente para eso tenemos el día de hoy la presencia nuevamente de dos profesionales destacadas en el tema de saneamiento, que tiene que ver con que exfuncionarias de COFOPRI y que nos van a hablar sobre esta norma que ha salido en distintos medios y que un poquito ha traído la confusión a la interpretación de las mismas. ¿A quiénes tenemos el día de hoy? Tenemos a la arquitecta Sandra Fabiola Sánchez Sea, ex funcionaria, como dije, de COFOPRI, con 10 años de experiencia en los trabajos de formalización, verificadora catastral y verificadora ante registros públicos, ante el SUNAR. Y también tenemos a la abogada Mercedes Alegría González, que tiene 15 años de experiencia en trabajos de formalización de COFOPRI y experiencia profesional en saneamiento de propiedades del Estado y de particulares. Este es solamente un pequeño resumen de su CV, porque tenemos mucho que hablar y seguramente el tiempo se volverá muy corto. Primero, Sandra, muy buenas tardes y bienvenida a la tertulia del domingo una vez más. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Alegría. Bueno, contenta de estar otra vez aquí para debatir el tan hablado reglamento, ¿no? 02-2021 de vivienda, ¿no?
que, bueno, ha generado muchos comentarios, ¿no? Llevando de repente a la gente un poco hasta la confusión, ¿no? De lo que realmente nos quiere decir el reglamento. Así es. Y también tenemos a Mercedes Alegría. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Sandra. Bueno, sí, tenemos hoy la oportunidad de poder conversar. Espero que nos alcance el tiempo porque hay muchos temas que tratar. Y entonces es que sí, bien, esperosos a las consultas, ¿no? Hay mucho que hablar sobre este tema, muchas confusiones también, pero esperemos que podamos aclarar y también es que dar a conocer, ¿no? Lo que realmente dice este reglamento, ¿no? Recién aprobado. Así es. Me voy a permitir, antes de iniciar la conversación, mostrar algunas publicaciones que se han dado en las redes. Y esto es lo que trajo realmente la confusión, ¿no? A ver, vamos a mostrar, y espero mostrar la página donde está. No vaya a ser que muestre otras cosas. A ver, acá está. Esta es. Listo. A ver, acá tenemos, por ejemplo, en esta página, COFOPRI podrá adjudicar lotes de vivienda abandonados o vacíos, ¿no? El Poder Ejecutivo aprobó hace algunos días, Otra noticia, COFOPRI podrá disponer de lotes abandonados o vacíos. O sea, realmente las noticias eran un poquito fuertes, ¿no? Porque yo digo, o sea, ¿cómo COFOPRI va a poder disponer de lotes abandonados o vacíos? O sea, si yo no estoy en mi casa, ¿qué sucede? ¿Que me lo van a quitar? Algo así, ¿no? Eso es lo que se ve, es lo que aparentemente se ve, ¿no? Al leer estas noticias. Acá, en Exitosa, COFOPRI podrá disponer de lotes abandonados o vacíos. Y así una serie de publicaciones que han ido dando vueltas, y bueno, y las personas me preguntaban qué ha pasado, qué ha sucedido. A ver, cuéntenme, ¿quién da la primera? ¿De qué trata todo esto? A ver, Sandra, empezamos contigo. Bueno, la norma, ¿no? Y su reglamento básicamente amplían la temporalidad de la formalización, ¿no? Del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Bueno, el tema de la disposición de los lotes abandonados, la norma habla básicamente de los lotes abandonados, ¿no? Y de los lotes que en todo este tiempo, señala 20 años, ¿no? Desde aproximadamente la creación de COFOPRI, no se hayan llegado a formalizar por falta de documentos, ¿no? O por A o B han quedado o han sido abandonados, porque han habido casos, como nosotros conocemos, ¿no? De predios que a lo largo de todo el tiempo siempre han mantenido la contingencia de lotes abandonados. Entonces, la normativa hace mención a que COFOPRI va a poder entregar esos lotes a las municipalidades para que las municipalidades puedan transferirlos a las personas que se encuentren o las familias que se encuentren instaladas en zonas de riesgo declaradas por Defensa Civil, en zonas de vías, ¿no? Porque hay algunas personas que se instalan en las vías, ¿no? Etcétera. Y también en zonas de servidumbre de líneas de alta tensión. Eso es lo que señala la normativa, ¿no? Que COFOPRI podrá entregar esos lotes a las municipalidades para las que las municipalidades, a través del proceso que está regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, pueda transferirlos a esas familias. Ya, perfecto. Alegría, entonces, ¿me tengo que preocupar si de repente tengo una casa que está abandonada o no? Tu micro está todavía apagado. A ver, sí. Okay. Bueno, en primer lugar se refiere a aquellos lotes declarados con contingencia de abandonado. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos lotes que están dentro de las posesiones informales que COFOPRI ha trabajado. Empecemos por ahí, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no se refiere a un lote abandonado en el cercado de la ciudad, ni que esté en un lugar que digamos, más conocido, digamos, como propiedad privada, ¿no? No.
se refiere a aquellos lotes que han sido declarados administrativamente dentro de la contingencia de COFOPRI como abandonados o vacíos, o de libre disponibilidad también, habla de ello, ¿no? Y es que, ¿por qué? Que están dentro del ámbito de aplicación que COFOPRI ha hecho la formalización, ¿no? En este caso son centros poblados, asentamientos humanos, ¿no? Que se ha ubicado en todo el departamento, ¿no? Como son los diversos distritos y provincias. Ok, perfecto. Sandra, ¿y qué implicancias va a traer esta nueva norma así primero a nivel general? Ya la sesión pasada discutimos algo sobre lo que decía la ley, pero ya salió el reglamento. ¿Tú consideras que se ha mantenido, salvo la fecha siempre era 31 de diciembre de 2015, ¿no? ¿Se ha mantenido, Sandra, todo el contexto de la ley? Sí, sí, está, o sea, ahora el reglamento está precisando algunas cosas que podrían haber quedado quizás por ahí en el aire, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que para el tratamiento, ¿no? Una vez que se publica la ley y luego el reglamento, COFOPRI muchas veces implementa directivas, ¿no? Que permiten poner mucho más claro el panorama para saber cómo se va a aplicar, cómo lo va a aplicar COFOPRI, ¿no? Ya. Entonces, bueno, por lo menos ya ha quedado aclarado y eso era realmente la preocupación de muchas personas que me comentaban en interno y me preguntaban, oye, ¿qué ha pasado? Porque me mandaban capturas de pantalla de estas notas que ponían en los medios de comunicación sobre COFOPRI para poder disponer de los lotes abandonados. Entonces, era pues un tema preocupante, ¿no? Por lo menos para las personas que no manejan muy bien el tema, ¿no? Y quizás los medios ahí tienen pues un tema muy, o sea, no sé si lo habrán hecho con fines de vender más o simplemente no entendieron la norma. ¿Qué otros aspectos más relevantes se ha encontrado, Alegría, si nos permites? ¿Qué otros aspectos más interesantes has visto que se han publicado ahí? Bueno, en este reglamento se está precisando de que la titularidad, en este caso el plazo de formalización ampliado hasta el año 2015, tiene una particularidad, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? Son aquellas personas, ya sean solteras o con sus cónyuges o convivientes, ¿no? Que son los beneficiarios, que no tengan ninguna otra propiedad a nivel nacional, pero a su vez ha aumentado, porque es algo que es distinto a las anteriores normativas que COFOPRI siempre ha señalado, es que hay una excepción, y esa excepción son a aquellas personas que acrediten que tienen alguna propiedad, ya sea por anticipo de legítima, o por sucesión intestada, o por donación, siempre y cuando lo requiera. Esas personas sí van a poder ser beneficiadas. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. Esa es la excepción. Sí, Y o es sea, diferente esa es la a la excepción normativa. porque con la norma anterior, o sea, como dice la doctora, todos estos casos podían ser titulados, es cierto, pero de manera onerosa, ¿no? Ahora esta normativa dice que todas esas personas que tienen un anticipo de herencia, que han recibido una donación, ¿no? Van a poder acogerse de manera gratuita a la titulación. Ah, gratuita. Sí. Ya. Ya, esa es digamos, lo importante. Y la novedad es de que esos títulos que COFOPRI otorgará o beneficiará tienen una carga, y esa carga es que no van a poder transferir el dominio de ese bien por un plazo de 5 años, ¿no? Entonces, es que es igual a lo que creo que aplica la región y las municipalidades provinciales, que ponen un plazo, ¿no? Que se va a inscribir como una carga. COFOPRI va a estar en continuo, digamos, comunicación a través de la alerta registral con registros públicos en caso que existiera alguna modificación o un cambio, ¿no? en la titularidad, aunque no debería darse porque tiene que inscribirse como carga, ¿no? ese plazo de 5 años, y corre la fecha a partir desde el momento de la inscripción. Entonces, cuando exista ese comunicado o esa alerta registral, o quizás alguna persona
X comunique a COFOPRI a través de un documento que esa persona que fue otorgada con un título de propiedad, con una carga, es que ha hecho una transferencia privada, o sea, notarial, ¿no? Una minuta, digamos así, o quizás una transferencia a través de juez de paz o de forma privada, es que COFOPRI va a iniciar un procedimiento que se llama el procedimiento de reversión, ¿no? Que va a revertir ese predio a favor, en este caso, del Estado y a favor de la municipalidad provincial. En estos casos, cuando se revierte, ustedes me estaban comentando que regresaba, no, que se pasaba a administrar por la municipalidad, ¿no? A la administración municipal. Ya, Sí, no regresa a COFOPRI. no, no. Ese es otro alcance, ¿no? En esta normativa habla mucho de cierre, ¿no? Da a entender como que COFOPRI a lo largo de todos estos años es que siempre se ha creado, es que hay, digamos aquí en Tacna, ¿no? El primer asentamiento humano que se ha trabajado, me parece que es en Ciudad Nueva, que es asentamiento humano Proyecto Norte, creo, primera etapa, o ampliación Ciudad Nueva, por ahí. Esos han sido los primeros asentamientos humanos que han sido creados en el año 2000, ¿no? Y si vemos ahora, han pasado ya 20 años, aún todavía en esa zona quedan todavía predios por titular, ¿no? O predios con contingencia. En este caso, la contingencia de ausente es que quizás en las visitas que fueron nunca se les encontró y está pendiente. O los lotes abandonados o vacíos o de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, es que lo que da a entender aquí en esta ley es de que ya COFOPRI va a hacer un cierre de ese trabajo y hacer un barrido, lo tomo así como ese nombre, ¿no? Empezar ese barrido de toda esa información de base de datos, va a poder culminar y cerrar ese pueblo, ¿no? Y termina en transferencia a la municipalidad. Y ahí ya no va a volver a trabajar, ¿no? Esa zona se queda como concluida. Ah, ya, excelente. O sea, ya por lo menos lo que se quiere es evitar que los procesos se mantengan todavía abiertos, ¿no? Y que de una vez tengan, y bueno, y en el caso de que encuentren que estas propiedades estén en abandono, pues revertirlas inmediatamente. Bueno, Claro. en cierto modo eso ayudaría bastante a que esto no quede pues ahí nada más como que en el tintero. Y según lo que ustedes han revisado en esta norma, y va a ser la pregunta que seguramente todo el mundo se está haciendo, eh, en cierto modo, ¿beneficia la informalidad o ha generado algún tipo de candado que nos permita evitar que la gente siga aprovechándose de estas circunstancias para poder apropiarse de terrenos? Porque es lo que le preocupa realmente a la gente, en el grueso, ¿no? ¿Realmente funciona bien? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Funcionará? Bueno, para mí, como mi opinión personal, es que sí beneficia la informalidad, porque está ampliando el plazo. Al ampliar el plazo al año 2015, está dando a entender de muchas posesiones informales que quizás anteriormente tendrían un 10% de ocupación, ahora con esta ley va a aumentar al 100% y van a querer formalizarse, ¿no? Y eso da a entender de que sí va a generar, de un modo u otro, va a generar que se genere más pedidos y más solicitudes, ¿no? Sí. Y a la larga es que pedidos, aunque si bien es cierta la ley indica de que no se deben intervenir en respetar, digamos, las zonas de equipamiento urbano, en la realidad no es así, ¿no? Pero esperemos que no ocurra, ¿no? En la norma, la verdad no la he revisado por completo, pero habla algo sobre los aportes, sobre los equipamientos, Sí, no, habla de que no se debe comprender, ¿no? Dentro de esos procesos de formalización, aquellas áreas que son reservadas, que son aquellas consideradas como equipamientos urbanos, recreación pública, salud, educación, zonas arqueológicas, también aquellas que son de reserva nacional o defensa nacional. Y también habla de los terrenos de playa y las zonas de dominio restringido.
Ya, o sea, sí hay, por lo menos hay por ahí uno que otro cantarito que evita que esto se Claro, controle. sí, no comprendería ahí los procesos de formalización. Ujú. Ya. Y ahora, ¿y qué es lo que supuestamente viene en este momento? O sea, que las personas empiecen a presentarse de manera masiva para formalizar sus propiedades con posesión al 31 de diciembre de 2015, ¿no? 15, claro. Sí, Sí. sí. Ujú. Bueno, o sea, la cosa se va a poner un poquito compleja. Afortunadamente ya hemos aclarado lo más crítico, ¿no? Que era estas dudas que habían generado toda una serie de comentarios respecto a si Cofopri iba a tomar todas las propiedades que no estaban ocupadas y las iba a empezar a repartir. Esto ya quedó aclarado, no es así. Y solamente se va a tratar de la reversión, ¿no? De propiedades que anteriormente habían sido adjudicadas por Cofopri y que actualmente no están en posesión, ¿no? No están ocupadas. Entonces se van a revertir, estas van a ir a las municipalidades, ¿no? Y las municipalidades se encargarán, asumo yo. ¿Hay algo de control de parte, hay algo específico que dice el reglamento sobre el control de las municipalidades también? ¿Cómo lo van a manejar las municipalidades? Indica que las municipalidades, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Debe efectuar el procedimiento para poder transferir estos predios a las familias que se encuentren en esos supuestos, ¿no? En el supuesto Ujú. de zonas de riesgo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero Carlitos, una cosa, esta normativa habla de los predios que se encuentran en posesiones informales sobre las que COFOPRI haya trabajado, ¿no? Hablamos de los Ujú. anteriores. Y del proceso en sí de los predios que van a salir de la aplicación de esta normativa en sí, ¿no? Indica que ya directamente, como dijo la doctora, o sea, Cofopri ya no se va a quedar con esos predios, directamente se va a trasladar a las municipalidades provinciales. Ok, Cofopri ya prácticamente ya no va a administrar ningún terreno, simplemente lo va a trasladar a la municipalidad Lo de va a la, transferir a la municipalidad. lo va Ahora, a como yo transferir. le comentaba a la doctora, Cofopri ya a través del decreto el Supremo 023-2008 y la ley 3711 ha transferido ya una cantidad de predios a las municipalidades distritales y a las municipalidades provinciales, ¿no? Para que, bueno, digamos que ahorita en ambos casos, ambas municipalidades cuentan con predios sobre los que podrían aplicar este supuesto de reubicación, ¿no? Ujú. Ya tienen, ya se les ha transferido ya. Ah, ya. O sea, en este momento sí se está dando. Bueno, no sabemos si la municipalidad está dando, pero de que Ah, COFOPRI ha ya. transferido, ya lo ha transferido. Y hay un paréntesis, no sé si ustedes tienen la respuesta a esta pregunta, se me acaba de ocurrir. ¿Y qué pasa si o sea, la municipalidad, al momento en que se le asignan estos terrenos, puede hacer uso indiscriminado del mismo o necesariamente tiene que utilizarse como dentro de un programa de vivienda o lo puede hacer, pues, o puede utilizarlo como mejor le parezca? ¿Hay algo en la norma que La indique normativa eso? no lo indica, No solamente indica especifica, que ¿no? lo transfiere para fines operativos y que deberá aplicar, ¿no?, sus normativas, ¿no? Pero específicamente no lo indica, no lo señala, Claro, y si no es textualmente que no lo indica. Ujú. entonces las municipalidades en cierto modo podrían hacer el uso que mejor les parezca de esos terrenos, ¿no? Mientras la norma no diga lo contrario. Si es un bien de dominio privado, porque en realidad son bienes, ¿no? En este caso, si son lotes de vivienda, son lotes de dominio privado, son bienes de dominio privado, deberían hacerlo bajo su procedimiento de subasta, ¿no? En este caso, ¿no? Si fuese por subasta, si fuese cualquier, ¿no? Que es lo que aplica la municipalidad. Pero en lo que se refiere acá a esta transferencia es para aquella, si me pongo a leer el artículo 19, dice: la municipalidad identifica a las familias que ocupan terrenos ubicados en zonas de riesgo. Ese es un grupo, ¿no? Declaradas por defensa civil, o sea, no es que yo lo señale, no tienen que haber sido declaradas que están en zonas de riesgo. Esos serían los beneficiarios. También aquellas que se encuentran en servidumbre de líneas de alta tensión. Ya tendrían que señalarse, ¿no?, cuáles son aquellas familias que... Y aquellas secciones de vías.
¿no? Esos son los supuestos en los que se debería transferir esos lotes que están declarados como en abandono. Ya, pero porque sí, un poco lo que me preocupa es el hecho de dejar a libre ¿no? manejo a las municipalidades, por un poco, por cómo se ha llevado a cabo hasta ahora, pues, ¿no? Cómo han manejado. Pero bueno, la norma es la norma. Y sí, Y pues, ciertamente es algo preocupante cómo se dan. Y por ahí siempre me decían, en época de elecciones siempre salen este tipo de normativas tan beneficiosas para cierto grupo, ¿no? Ahora, Sandra, por la experiencia que hemos tenido, ya porque esta norma, o mejor dicho, COFOPE ha ido ampliando sus fechas para poder regularizar posesiones informales, este, por la experiencia que tienes, ¿ha habido realmente una reducción de las posesiones informales o por este tipo de normas han aumentado? ¿Qué dice la experiencia cuando trabajabas en COFOPE? bueno, mira, sí, definitivamente las posesiones informales han aumentado, ¿no? Pero la mayoría de las posesiones informales están asentadas o en terrenos que tienen problemas judiciales o en zonas que se encuentran en riesgo, ¿no? En los ríos, ¿no? En las zonas aledañas al río, por ejemplo, hay bastantes asociaciones. Entonces, ahí, bueno, ellos, todos podrían titularse con esta normativa, ¿no? Podrían titularse, pero habría que ver el tema, básicamente, ahí del riesgo, ¿no? Hay que mitigar el riesgo, eso es un poco complejo, ¿no? Pero, o sea, sí, definitivamente hay muchas asociaciones que se van a beneficiar con esta ampliación de la norma. Más o menos estamos hablando de posesiones informales el 31 de diciembre del 15, 2015, ¿no? sí. Ahora, para más o menos tener un contexto de esto, ¿a qué se le denomina posesión informal? O sea, ¿qué condiciones debe tener esta posesión para que pueda ser considerada una posesión informal? ¿Qué Ya. características? Bueno, las características de una posesión informal es que sea un agrupamiento de familias, ¿no? Que estén asentadas en un terreno del Estado, ¿no? Que estén dentro del terreno del Estado, y asentadas por el tiempo, ¿no? Y que tenga una configuración urbana, porque tiene que tener una configuración, al menos por manzanas, ¿no? Tener una configuración urbana, porque es distinto en otros lugares donde son espaciados, ¿no? Son lotes así como un centro poblado, que son diferentes. COFOPRI no podría, en este caso, formalizar cuando son espaciados, ¿no? Hay normativas. Entonces, y que tengan documentos que acrediten su posesión de acuerdo al plazo establecido, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Que cumplan los documentos. Si hablamos de la normativa del 803, pedía pues los documentos de posesión, que son básicamente podría ser un recibo de agua, un recibo de luz, ¿no? O algún documento cualquier documento que acredite posesión, no lo especifica bien. Podría ser una cartilla de vacunación de su hijo, o podría ser en ese tiempo se dan certificados domiciliarios, ¿no? De repente alguna persona construía, compraba ladrillos, ese recibo con el que, esa boleta de venta con el que acreditaba comprarlos, o quizás un préstamo, cualquier otro documento que acredite la posesión, fuera de eso con la creación del tiempo, ¿no? Y ahora en los diagnósticos técnicos legales que COFOPRI que realiza, están también las fotografías aéreas. Y en la fotografía se puede ver, ¿no? Se puede visualizar más o menos qué consolidación tiene esa zona, ¿no? De trabajo, ¿no? Y eso Claro. también ayuda bastante, ¿no? Sí. Eso es a nivel de emplazamiento, a nivel, digamos, de urbano y a nivel de documentos, pero a nivel ya de posesión en sí, porque, por ejemplo, ¿no? La pregunta que siempre se hacían es que yo pongo mi carpa, un par de esteras, y ya es una posesión mientras yo viva ahí, una cosa así.
Individualmente hay muchas Mm, personas que lo presentaban, pero COFOPRI, digamos, su mística de trabajo es que trabaja grupos de familias, por eso dicen grupos ujú, de familias. Eso es considerado una posesión informal. Uno solo mm. no, no sería un... no. Generalmente es un grupo de familias asentadas por el tiempo, ¿no? Si están en un determinado lugar, ¿no? Claro, porque el problema que va a venir ahora es que la mayoría de personas lo que van a hacer, bueno, nuevamente seguramente estas personas dedicadas a mover grupos de gente de manera masiva, van a empezar a especular nuevamente y van a decir, miren, como se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre del 2015, nosotros vamos a empujar para que esto se amplíe hasta el 2000, no sé, pues 2020, 2021, ¿no? Y les van a vender nuevamente humo a las personas y nuevamente se va a generar este ciclo pues, de invasiones. Porque ciertamente la cantidad de invasiones que se están generando con los años cada vez aumenta, es más grande. Y bueno, las personas un poco desconocen que al final hasta les va saliendo mucho más caro estar en una posesión informal que en una formal, ¿no? Justo comentaba con algunos colegas la inversión a largo plazo. Una posesión informal, bueno, ok, relativamente, entre comillas, es gratis, pero no es gratis realmente. ¿Por qué? Porque tienes que estar constantemente pagando a la asociación, entre comillas, una serie de dinero todas las semanas, tienes que ir a reuniones, etcétera, etcétera. ¿Quién te paga? Y son zonas alejadas de la ciudad, tienes que estar gastando en movilidad constantemente, ir y venir. Y cuando sumas todo ese gasto, al final, después de los 5 o 10 años en que tienes que estar ahí, entonces te resulta muchísimo más caro que haber comprado un lote en una zona habilitada donde ya tiene agua, tiene luz, tiene todos los implementos que necesitas. Solamente que a largo plazo te sale mucho más caro tener o hacer una ocupación informal. Pero bueno, la gente no se da cuenta de eso y a veces cae en manos de esta gente que los engaña y al final terminan pues posesionados. Se va el famoso presidente de asociación, el que los incitó a todo esto, se va a otro lado y los deja con el problema a las pobres familias. Y esto es muy común, ¿no? A mí por lo menos me ha pasado mucho encontrarme con gente que me pedía solucionar su problema que no se podía realmente porque ellos ya estaban en una posesión del Estado, etcétera, etcétera, y era difícil trabajarlo. Y cuando hablábamos, ¿quién los había incitado? Bueno, él ya se fue, ¿no? Ya está en otra parte. Y seguramente está juntando otro grupo de personas para hacer lo mismo. Bueno, ¿qué otros aspectos están enmarcados en este reglamento? Sandrita, a ver si de repente nos puedes... Mira, por ejemplo, también habla de la doble propiedad, ¿no? O sea, como ya más o menos se lo habíamos comentado, exonera a las personas que han tenido el tema de donación, de anticipo de herencia, ¿no? De la doble propiedad, hace que el predio se pueda titular de manera gratuita, Ujú, pero y bueno, dice, ¿no? Que todas las personas que no cuentan con otra propiedad en el ámbito nacional, ¿no? ujú. Que sea de uso vivienda, de uso industrial o de uso comercial, podrán ser titulados de manera gratuita, ¿no? Y bueno, la doble propiedad se indica que se seguirá llevando como se ha llevado, ¿no? Con la anterior normativa, ¿no? Que es, bueno, ya conocemos ese proceso, ¿no? Que hay que hacer la valorización, ¿no? Y se tiene que realizar el pago para que se puedan titular de manera onerosa. Eso también indica. Y más o menos nos podrías explicar con un ejemplo cómo se da esta característica de la norma, o de repente con algún caso hipotético ahí que te puedas... ¿Qué, Carlitos? ¿La doble propiedad? Ajá. Mira, la doble propiedad se detecta con el cruce de información con registros públicos, Ujú, ¿no? Entonces, COFOPRI remite la relación de predios aptos o de personas aptas para la titulación, ya. realiza un cruce y, bueno, la normativa señala que registros públicos tiene 7 días para remitir la respuesta a esa consulta, ¿no? Una vez que se detecta la doble propiedad,
el reglamento indica que se llevará, el tratamiento será similar al que o igual al que se llevaba con la anterior normativa. Esto quiere decir que COFOPRI realiza la elaboración de expedientes de tasación, el cual es enviado al Ministerio, ¿no?, de Vivienda a través de la Dirección de Construcción, ¿no?, para que realice las tasaciones. Bueno, el expediente de valorización lo realizan los trabajadores o profesionales de COFOPRI, ¿no? Básicamente es un expediente simple en el cual se muestran las características del predio, o sea, lo que nosotros, o lo que el ministerio valoriza es solamente el terreno, o sea, el mismo valor va a tener una propiedad asentada de material noble o de esteras, porque lo que valorizamos es el terreno, ¿no? Se realiza tomas fotográficas del frente del predio, ¿no?, y de las vías colindantes. Se realiza también las fotografías de los servicios, ¿no?, alumbrado, ¿no?, si cuentan con servicios de desagüe, agua, todo eso se señala en una cartilla que es remitida al ministerio. Y en base a toda esa documentación, el ministerio remite a COFOPRI los valores para que puedan realizar la venta, ¿no? También, o sea, la titulación se da, solamente que es un poco más larga, ¿no? O sea, porque definitivamente el que es gratuito sale de registros públicos, que no tiene doble propiedad, va a Lima y ya llega el título, ¿no? Pero en el caso de las doble propiedad tienen una tratativa distinta, ¿no? O sea, tiene que hacer el expediente, va a lo que es el ministerio, emiten las tasaciones. En algún momento cuando nosotros hemos estado, el ministerio demoraba un montón, ¿no? Llegó un momento de pronto en que el ministerio le dijo a COFOPRI, para que yo te haga las valorizaciones tienes que realizar un pago, ¿no? O sea, hubo un cambio ahí en la normativa del ministerio que hizo que nos retrasáramos un montón, porque había que pagar una suma de, creo, 70 soles, 80 soles por el tema de valorización, y bueno, estábamos en la disyuntiva de quién lo paga, porque COFOPRI está exonerado de todos los pagos, ¿no? Entonces, el posesionario en el momento ya optaron por hacían el pago, había que comunicar al ministerio qué predio pagó, qué predio está pendiente, y nos demorábamos más. O sea, en algunos casos las valorizaciones demoraban 3 meses, 4 meses, y eso alargaba mucho más la titulación. Y muchas veces, como COFOPRI trabaja por metas, ¿no? Estábamos pues con tantos predios que a veces caían en doble propiedad, porque a veces la gente, cuando nosotros vamos a campo, no nos dice, ¿no? O sea, sí, yo tengo doble propiedad, para más o menos nosotros irnos proyectando los números, ¿no? Ocultan esa información porque piensan que no se puede, no se van a poder titular, o que de pronto les vamos a decir, no, ustedes no. Entonces, cuando nosotros vamos ya con toda la información que se recoge en campo y vamos a un cruce de doble propiedad con registros públicos, nos llevamos con la sorpresa de que muchos predios han caído por el tema de doble propiedad, que si bien es cierto, a la larga a COFOPRI van a sumarle, pero no va a ser tan rápido como un título gratuito. Claro, claro. ¿Y qué otras sorpresas nos da este reglamento, Alegría? Bueno, ¿Qué otras sorpresas? de lo que acaba de indicar es que Sandra, sobre la doble propiedad, menciona que si los beneficiarios fueron anteriormente titulados por COFOPRI, y COFOPRI los detecta, van a ser titulados, pero bajo el procedimiento de adjudicación onerosa, ya no gratuito. Y también habla de la declaración jurada. Señala de que cuando se va a hacer el empadronamiento, va a haber una declaración jurada en la que la persona va a indicar que no tiene otra propiedad, ¿no? Y en caso que se detectara que esa información es falsa, ¿no?, menciona que se harán las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Eso es una novedad porque no lo mencionaban anteriormente. En los formatos anteriores de empadronamiento con la ley anterior, sí había un cuadrito que, como dice Sandra, se preguntaba a la persona, ¿no? ¿Usted no tiene doble propiedad? No tiene litigios, no, ya se marca, ¿no? Pero ahora está exigiendo esa declaración jurada. Entonces, si la persona
digamos, es que no declara como debe ser, es que puede ser denunciada ante el Ministerio Público y se le excluye de la formalización. Ese es el alcance que indica. Esa es una novedad. Sí, esa es una novedad, ¿no? Sí. Después habla, en esta normativa, bueno, habla del proceso de reversión, ¿no? Que es cuando la persona incumple con el plazo de los 5 años, ¿no? Que se va a dar como carga, ¿no? Eso COFOPRI, a través de la alerta registral o que indica que SUNAR comunicará, ¿no? En caso que existiera algún cambio, ¿no? Es que COFOPRI inicia ese proceso, es un procedimiento y va a inscribir en esa partida registral, ¿no? Una anotación hasta que se culmine el proceso administrativo de reversión, ¿no? El cual puede ser fundado o en todo caso declarar revertido el predio, ¿no? Una vez que declara revertido, lo va a transferir a la municipalidad provincial, como señala el procedimiento, ¿no? Y después otro tema que habla, que aquí en realidad en la Zonal Tacna no se ha hablado mucho, casi no se ha aplicado, y que para nosotros, bueno, en el caso para Sandra y para mí es nuevo, es el de la prescripción adquisitiva, ¿no? Habla de una prescripción adquisitiva administrativa y regularización de la propiedad en posesiones informales, ¿no? Entonces da a entender de que COFOPRI es que va a poder ejecutar estos procesos de prescripción adquisitiva de manera administrativa, ¿no? Mediante todo un procedimiento, ¿no? Que las personas deberán acreditar que se encuentran en un plazo de mayor de 10 años, ¿no? Ese requisito, ¿no? Y ejercer una serie de requisitos que exige la normativa para que se puedan formalizar vía prescripción, ¿no? Anteriormente, con la ley, señalaba que COFOPRI podía ejecutar esos procesos de prescripción adquisitiva, pero previo convenio con la municipalidad provincial. En el caso de Tacna nunca se llegó a ejecutar ningún convenio, ¿no? Y bueno, es que no ha habido ese tipo de casuística que se haya dado aquí en la zonal, ¿no? Pero da a entender de que estos se refiere a prescripciones adquisitivas, un poco como que no me queda claro, ¿no? Porque dice que se encuentran legitimados para declarar administrativamente a favor de posesionarios de posesiones informales. O sea, quizás sean personas que ocupan asentamientos humanos o digamos, pueden ser, quizás, yo pienso, pueden ser de Promovis, no lo sé, porque no lo aclara. Pueden ser asentamientos humanos o posesiones, digamos, entre comillas, informales, que están ocupando un lote de una persona que ya ha sido titulada, ¿no? Hace más de 10 años y que nunca lo ocupó o que fue titulada anteriormente, y esa persona podrá solicitar la prescripción administrativa a COFOPRI, ¿no? Entonces, para eso deberán pide un plazo de 10 años o más, dice, de posesión, y sobre todo que esa posesión sea pacífica, que no haya violencia, y que, no, si bien es cierto, pueden existir denuncias, ¿no? O demandas judiciales, que estas no sean referidas al predio o a la posesión, ¿no? Pueden ser denuncias de otro tipo, pero se van a tomar en cuenta. Y así está indicando diversos casos que en el caso de aquí de la zona de Tacna no se han aplicado, pero que es relativamente nuevo y que se pueden presentar, ¿no? Se pueden presentar este tipo de casos. Ok. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para responder algunas consultas que ya se están dando. Bueno, me parece que más son comentarios que consultas. A ver, vamos a ver. Bueno, Olenka, buenas tardes. Yanina Miguel del Priego, también buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. David Choque Velázquez indica, aprovecho con los funcionarios de las municipalidades. Bueno, la pregunta que hace David Choque es, ¿quién fiscaliza esto? El tema del traslado de estas propiedades a las municipalidades.
¿quién se encarga de la fiscalización del uso de estas propiedades? La Contraloría, supongo, ¿no? Es- Bueno, se En este entiende que debe ser la Contraloría, ¿no? O sea, quien fiscaliza en realidad todos los procedimientos de las instituciones, ¿no? Porque la normativa de COFOPRI solamente dice que se transferirá a las municipalidades distritales, provinciales, y que ellos en aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades transferirán. Ahora, lo que también dice este reglamento, que si la municipalidad cuenta, digamos, con 100 familias que deben reubicarse y COFOPRI le ha entregado 20, ¿no? La municipalidad deberá realizar el sorteo correspondiente para adjudicar esos predios o sea, favorecer solamente al número de familias que a través de COFOPRI van a poder tener un predio, ¿no? O sea, deben hacer un proceso. Entonces yo me imagino que todos esos procesos, no solamente el final, el que es la adjudicación, sino también el sorteo y todos esos, serán enmarcados en su normativa y fiscalizados por la Contraloría en algún momento. Ok, ok. Nelly Karina nos dice, buenas tardes Nelly. Esaú Rixe nos pregunta, ¿se podría titular un predio que se encuentra considerada como área reservada por COFOPRI? Ahí existe. Habría que evaluar, porque si hablamos de posesiones informales que COFOPRI trabajó hace muchos años, anteriormente trabajaban una posesión informal X y veían lotes con proyección que quizás con el tiempo iban a crecer y los consideraba como áreas reservadas. O en algunos casos, cuando ubicaban en una manzana un espacio en blanco en el que quizás podrían considerarlo para un equipamiento o no sabían de quién era y estuviera así, lo consideraban también como un área reservada. Entonces, esos lotes están con contingencia de área reservada, pero es que podrían modificarse. COFOPRI, mediante un procedimiento administrativo interno, hace la modificación del plano de trazado y lotización con una resolución y puede modificar el uso de ese tipo de predios, ¿no? Okay. Quizás, pero debería dársele preferencia generalmente a equipamientos urbanos o sedes institucionales o de repente quizás para algún proyecto, ¿no? Pero no tanto como para vivienda. Es un poco raro porque ahí habría que ver desde qué fecha fue calificado como área reservada, ¿no? Y entonces habría que ver el plazo de la ocupación, ¿no? Si es que estuviera ocupado, ¿no? Pero también el alcance es de que, como lo dije anteriormente, la normativa señala de que no va a ser aplicable, ahí indica, ¿no? En la ley, en la 31056, señala que no están comprendidos los reservados para el desarrollo de servicios públicos. Quizás por ahí que no, ¿no? Habría que ver hasta qué punto es área reservada, ¿no? Porque para algunos, en algunos casos son áreas reservadas para usos públicos y en otros solamente se consideró en ese sentido pensando en que quizás con el tiempo se iba a crecer más el asentamiento humano, ¿no? Ok, ok. Continuamos entonces con las preguntas. Vladimir Cuyo nos escribe, no tiene sentido entregar esos terrenos a las municipalidades. Volverá a suceder lo que pasó con el pasado alcalde provincial. Bueno, ya, ese es un comentario. Nelly Karina nos pregunta, quisiera saber si los terrenos de Promuvi de la Municipalidad Provincial de Tacna ahora estarán a cargo de COFOPRI. No. Al No, revés. en el caso, en este reglamento señala que las municipalidades van a comunicar, ¿no?, a COFOPRI, en este caso a la entidad formalizadora, de aquellos en los que van a seguir con ese procedimiento de formalización, pero también señala que aquellos que ya están lugares donde ya está trabajado, ya está continuando, sigue con su normativa. En este caso, si son programas municipales de vivienda, la municipalidad provincial va a seguir con su procedimiento. COFOPRI no interviene. No interviene ahí, ¿no?
Claro, ya es otro tema. Ahora, una pregunta, a mí me viene una pregunta respecto a lo que comentó Karina. Y si si COFOPRI le traslada todos esos terrenos a la municipalidad, en función de eso sí se puede de repente armar un programa, un proyecto, algo, ¿no? Quizás. Se podría hacer, pero Mm. bueno, eso ya depende de la municipalidad. Y luego nos pregunta Joel Alcalde, una consulta. Quisiera saber si una persona o dueño del terreno ya titulado por la municipalidad ya no vive más de 10 años en el terreno título, pero paga arbitrios, ¿en ese caso se podría revertir? Pues Sí, ya ese tema creo que lo hemos aclarado, ¿no? O sea, solamente la reversión se va a dar en terrenos en los que COFOPRI haya asumido competencia, Ujú. ¿no? O sea, si la municipalidad te tituló, bueno, esos terrenos son muy distintos a los que COFOPRI ha Tienen su, trabajado. esos tienen su propia normativa también, pues, Claro, ¿no? ellos tienen su propia norma. la municipalidad también aplica procesos de reversión, ¿no? Sí, tengo Claro, claro, entendido que sí, pero bajo su claro. normativa, ¿no? Ujú. Claro, eso ya depende, pero en este caso estamos hablando solamente de terrenos que han sido titulados por COFOPRI o que pueden ser titulados por COFOPRI. Ujú. Ya. Otra pregunta de David Choque. ¿Cuáles son los requisitos para la titulación gratuita? ¿Cómo hacer y dónde ir? Bueno, como ¿Alguien? lo dije anteriormente, ¿no? Aquí es que las posesiones informales que se encuentran asentadas desde el 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2015, que acrediten posesión con documentos probatorios, ¿no? Y que tenga una configuración urbana, podrán solicitar la formalización a COFOPRI. Hay que tener en cuenta que COFOPRI, el hecho de que se solicite, ¿no?, a la entidad la formalización, eso no quiere decir de que COFOPRI tenga la obligación o que ya lo va a formalizar. COFOPRI realiza sus acciones de formalización de manera gratuita y es de oficio. Entonces ellos hacen una previa programación anual y de ahí ya dependerá de que se realice, ¿no? Y siempre va a ser previo diagnóstico técnico legal, ¿no? En el diagnóstico ya determinarán si es posible o no formalizar. Claro, y la formalización se hace, como comentaste, pues en un conjunto de familias, o sea, no puede ser de Masivo. que Uh -huh. masivo, ¿no? No puede ser de que yo tengo mi lote, soy único y quiero que lo regularice, no se puede hacer eso. Y asumo que también se mantendrá el sistema en el que se planifica anualmente qué zonas se van a intervenir, ¿no? Eso se va a mantener. Asumo, o hay algo que diga lo contrario en la norma que se haya modificado. No, lo indica, ¿no? Que esas acciones de formalización se realizarán progresivamente. Así lo señala, ¿no? Entonces es lo que siempre en base a un plan de trabajo anual que Ujú. ellos realizan su programación, ¿no? ¿Y quién decide eso? Usualmente, o sea, Básicamente, bueno, la zonal en el mes de octubre, los ujú, fines de año, a nivel de la sede central, solicita a todas las zonales un listado de pueblos para que se pueda eh, realizar el trabajo de la meta anual. ujú, Hay que tener en cuenta que COFOPRI trabaja en base a metas, ujú, números de títulos por cada zonal. Entonces de ahí se proyecta el número de personas que trabajan en cada zonal también. De ahí se ujú. proyecta el presupuesto. Entonces, de acuerdo a eso, es que a ese listado de pueblos que más o menos tenga la zonal un pequeño prediagnóstico, envía esa información a Lima y Lima aprueba un POI institucional de todo el año. Y las zonales tienen que cumplir y no tienen que ceñirse a ese listado que propusieron en una oportunidad. Si en caso durante el estudio técnico esa posesión informal no cumple los requisitos, lo pueden hacer una modificación, pero es todo un trámite que se tiene que hacer la zonal para poder incluir a otra, ¿no? Pero es que no es que el jefe zonal disponga, eso está aprobado a nivel nacional con un POI institucional
con la relación de pueblos y puede ser modificado, si es posible modificarlo. En algunos casos han modificado 2 o 3 veces en el año y ya es que de acuerdo a eso se ciñe el trabajo de todo el año, de cada zonal. Y de ahí también se ciñe la proyección de títulos de manera anual, ¿no? Que es la meta generalmente presidencial que le indican, ¿no? Que todos los presidentes o todos los presidentes de gobiernos señalan, ¿no? Este año propongo 1 millón de títulos en base a ese trabajo que se hace. Sí. Bueno, entonces La es proyección. medio político, bueno, recontra político el asunto de la proyección de cantidades, ¿no? Porque no está basado en una necesidad, sino está basado en una meta de números, ¿no? Sí. Hay una última pregunta de Jesús Alférez. ¿La titulación de terrenos tiene un área en específico? Porque por lo general los posesionarios ocupan más área de la que necesitan. En pocas palabras, si de repente con el grupo de gente cada uno ocupa 1000 metros cuadrados de área por lote, o dejando las vías y todo esto, ¿eso es factible o hay un área máxima de ocupación para titulaciones? COFOPRI titula de manera gratuita. Bueno, COFOPRI titula el área que está ocupada, ¿no? O sea, que está haciendo materia de la posesión. Pero hasta 300 metros, COFOPRI titula de manera gratuita, ¿no? Y de 300 metros hacia adelante, ¿no? Se le da la tratativa que se le da a la doble propiedad. Ya, igual hay que hacer una valorización, o sea, paga la diferencia. 300 metros es gratuito y digamos que el predio tiene 360, esos 60 metros de diferencia se mandan a valorización y el posesionario debe pagar para cumplir la titulación el precio que el ministerio ha definido por esos 60 metros. Eso se tiene que pagar, ¿no? Ahora, por ejemplo, la normativa dice que si es que se encontrasen lotes de 300 metros, por ejemplo, COFOPRI va a poder pasarles a las municipalidades, pero se puede realizar una subdivisión, ¿no? O sea, para una persona que necesita un lugar para vivir, que va a ser reubicada de otro lugar, bueno, hablemos de 300 metros, es un terreno grande, ¿no? Entonces, la normativa señala que COFOPRI podrá subdividir el lote, ¿no? Y de esta manera buscar beneficiar a más familias. Ah, ya. Bueno, eso es positivo, pues, ¿no? Porque se evita un poco la especulación con los terrenos, bueno, el trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? De los terrenos que se manejan de mala manera. Hay una pregunta más de Nelly Karina. Entiendo que uno de los requisitos es no tener otra propiedad y dicha información se obtiene a través de SUNARP. Sin embargo, se sabe que la inscripción de un predio ante SUNARP es solo para dar seguridad jurídica. Al respecto, ¿qué pasa si el administrado, quien viene siguiendo ante COFOPRI su titulación, tiene un predio a su nombre no inscrito ante SUNARP, pero sí paga impuesto predial ante la Municipalidad Provincial de Tacna? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, la normativa señala que la información del cruce de doble propiedad sale del SUNARP y de la base de datos de COFOPRI. O sea, mientras no esté inscrito en SUNARP. Mientras que no esté inscrito, no se podría determinar, ¿no? Declarar que sea doble propiedad o no. Mientras que no esté inscrito, no saldría, ¿no? No podría, porque COFOPRI se basa para declarar la doble propiedad, viene de una calificación, y esa calificación sale de la lista, mediante un oficio, SUNARP remite esa información. Lo que sí se ha presentado en los casos es que a veces hay homonimias, eso sí, ¿no? Okay. Entonces es que por el DNI a veces figuran 2, 3 personas, ¿no? Ha ocurrido que son apellidos comunes y sale que esa persona tiene propiedad en otro lugar y esa persona nunca ha vivido en ese lugar. Y es todo un trámite, ¿no? Que se tiene que hacer para poder levantar esa doble propiedad por homonimia, ¿no? Pero eso sí se ha presentado, pero si no está inscrito, sí puede titularse. Bueno, esas cosas
son las que a veces se aprovechan, ¿no? Hay gente que se aprovecha de Sí, estos pequeños detalles. También se ha dado en COFOPRI, en algunos casos, no sé si recuerdas, Alegría, que por ejemplo, un posesionario estaba titulándose en 2 posesiones informales, así ¿no? es. Y que a través del sistema de COFOPRI se ha detectado. Entonces, en este caso, sí se indicaba en el sistema, ¿no? Que el predio actual será titulado, porque ya estaba en el proceso, en la última parte del proceso, ¿no? Que el predio, en materia de la presente calificación, ¿no? Será considerado de manera gratuita, y hacen la salvedad de que el predio ubicado en otra zona de la ciudad, que por X razones no llegó a completar su titulación en el momento, será adjudicado de manera onerosa. Eso sí se ha dado, ¿no? Que en el sistema de COFOPRI se han detectado que en varias posiciones una persona, ¿no? Sí, lo está mencionando también en el reglamento, está mencionando que dice, realizado el cruce de doble propiedad y con la base de información de COFOPRI, se determina que los posesionarios declarados aptos fueron anteriormente beneficiados o titulados con un previo por la entidad y a la fecha de empadronamiento lo transfirieron, acá está indicando si es que lo transfieren a otra persona. Dichos posesionarios no pueden ser beneficiarios de la adjudicación gratuita, siendo de aplicación, lo que indica Sandra, el tratamiento de adjudicación onerosa. O sea, sí va a ser lo mismo, ¿no? Sí Ok, van a, ok, sí, ok. pueden haberlo vendido ese lote, ¿no? Y sale como titular pasivo, pero sí va a poder ser titular, pero de manera onerosa, ya no gratuita. Ok. Igual, toda esa información está en la base de datos de COFOPRI, pues, ¿no? Ahí En se la base va, de datos, y sí, sí. de esa manera ya se puede un poquito manejar. Muy bien, siguen las preguntas, ¿eh? Cada vez salen más. A ver, Nelly Karina, ¿y si el administrado tiene un predio inscrito en SUNAR, pero ello es de una sucesión intestada, ¿sería alguna limitante para titularse ante COFOPRI? En el caso de esta normativa no, porque señala que aquellos que han sido, en el momento que se haga la formalización de ese lugar y va a tener que informar que tiene una propiedad adquirida por donación o por Por sucesión sucesión. o por anticipo de legítima. Ahí lo señala, que la persona tiene que declararlo, tiene que indicar, y es una excepción, ¿no? Sí va a poder titularse gratuitamente. Oh, bien, bueno, muy bien. El tiempo se pasó rapidísimo. Había mucho más en el reglamento que justo Sí. comentábamos antes de la sesión, pero yo creo que lo podíamos hacer en una segunda jornada, para no Sí. quitarles todo su domingo. Más bien, yo les quería preguntar, actualmente, porque me han hecho esas consultas, ¿ustedes tienen una página a la cual puedan comunicarse? ¿Todavía no? No, Carlitos, no tenemos ninguna página, o sea, pero cualquier consulta, bueno, puedes dejar nuestros números ¿Ya? telefónicos ahí en el enlace para que puedan comunicarse con nosotros. No, bueno, Ujú, ahorita nosotros estamos como profesionales independientes, ¿no? claro. Realizando el tema de saneamiento. Y bueno, cualquier consulta a nuestros números telefónicos que podemos atenderlos. Sí, Perfecto, pero perfecto. también nos ubican por Facebook, no hay ningún problema, con nuestros nombres, como Sandra Fabiola Sánchez Sea y como Alegría González, sí nos van a encontrar en las páginas Facebook y nos pueden escribir por interno, no hay ningún problema. Sí. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, unas últimas palabras, Sandrita, ya para despedirnos el día de hoy. Bueno, como algo que yo he podido apreciar, ¿no? O sea, esa norma salió de pronto, ¿no? Como no es porque yo haya trabajado en COFOPRI, no es que ahora mi manera de pensar haya cambiado porque ya no estoy en COFOPRI, ¿no? Creo que como profesional, como arquitecta, que piensa en la planificación de la ciudad, sabemos que estas normas, bueno, alteran, ¿no? El orden de la ciudad, promueven la invasión, ¿no? Quizás trabajando en COFOPRI pueda decir no, las metas, pero es algo que definitivamente no contribuye al orden de la ciudad, ¿no? Y bueno,
es lo que yo en un momento he dicho, esta es una norma populista, ¿no? Porque ahora los creadores de estas normas se están lanzando al Congreso. Entonces, obviamente, pues, ¿no? Yo lo hice, yo tuve la iniciativa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que en todo lugar habrán personas que están de acuerdo y otras, bueno, que también le ven el lado malo, ¿no? A la norma. Así es. Alegría, ¿algunas palabras finales ya para cerrar la sesión de hoy? Bueno, agradeciendo la invitación y como lo indicaba, ¿no?, la arquitecta Sandra, sí, efectivamente, estas normas que salen es que son realmente populistas, pero es que también depende, ¿no?, de las entidades públicas en que se deben desarrollar las ciudades como deben ser, ¿no?, evitar las inversiones, porque también hay normas que protegen a los propietarios, ¿no?, en este caso las entidades públicas, de que deben cuidar los bienes, ¿no? En este caso es que no lo hacen, ¿no? Quizás por desidia o por, ¿no?, que dejan pasar. ¿Por qué? Por populismo, o porque pronto vendrá otro alcalde o los va a apañar o qué cosas, ¿no? Pero debemos debemos dejar de que las ciudades crezcan con desarrollo, porque si nos damos cuenta aquí en nuestra ciudad, cada vez tenemos menos áreas y menos áreas para recreación, menos áreas para equipamientos urbanos que son muy importantes en el desarrollo de una ciudad. Y entonces es que eso debe prevalecer, ¿no?, el ordenamiento territorial de nuestro lugar, ¿no?, de nuestra ciudad. Y frente a estas invasiones, si bien es cierto, deberían ser beneficiadas para familias de extrema pobreza que quizás nunca tuvieron del Estado algún beneficio, ¿no?, y que ocupan pues por el tiempo y que sean debidamente acreditados, ¿no? Evitar que estas personas, porque si bien es cierto, es que da a entender que son para personas digamos, como de escasos recursos o que no tienen acceso a la propiedad, pero viéndolo de fondo no es así, ¿no? Siguen proliferando los dirigentes, siguen proliferando aquellas personas que cobran, ¿no? Y como bien decías tú, es que a veces es que entrar en una posesión informal sale mucho más caro que comprarlo formalmente, ¿no? Entonces es que nosotros estamos siempre gustosos de estar aquí en tu programa y esperamos que sigamos con las consultas y encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes y también gracias a todas las personas que han estado haciendo los comentarios, a Olenka, Yanina Miguel del Priego, a David Choque, a Nelly Karina Mamani, Esaú Rixe, Vladimir Ocuyo, a Joel Alcalde, a David Choque, al Jesús Alférez, ¿quién más está por acá? José Franklin, muchas gracias. A Luz Tania también, muchas gracias a estas tertulias, de nada, Luz Tania. Y bueno, todas estas personas también agradecen la presencia de ustedes. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Alegría. Y dejaré ahí para que puedan contactarse con ustedes. Y yo creo que para la próxima sesión tocamos lo que falta todavía, porque había bastantes temas que quedaban pendientes en el reglamento. Pero lo más importante, que era este tema del boom que lanzaron los medios de comunicación, fue aclarado y de manera rápida, ¿no?, y directa. Antes de despedirnos, información en esta semana, las informaciones finales del programa. En esta semana, el día de mañana, vamos a iniciar un ciclo de charlas de capacitación para funcionarios municipales de las áreas de licencias de edificación y habilitaciones urbanas, mediante documentos emitidos o enviados a las municipalidades. Se va a realizar de manera gratuita. Esto parte de las estrategias que tiene Urbanizante en la empresa Estilo en el Desierto para poder un poco impulsar el conocimiento en cuanto a los procesos administrativos, los procesos técnicos que tienen estos procedimientos, que siempre a principios de año traen problemas en las municipalidades por cambio de personal, ¿no? Entra nuevo personal. Entonces, dentro de las estrategias que tenemos nosotros como empresa, considerando que dictamos
cada cierto tiempo cursos de capacitación. Vamos a hacer charlas de capacitación, ya tenemos a varias municipalidades que hemos coordinado de manera interna, y el día lunes vamos a estar pasando algunos de los puntos que vamos a trabajar por nuestras redes sociales. Muchas gracias una vez más, Sandra. Muchas gracias, Alegría. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Con ustedes, Carlos Chalco se despide. Hasta luego. Buenas noches.